Buenos días YouTube, buenos días pandemia, ¿cómo andan? Acá estamos volviendo con Anarcomaricas después de 6 meses más o menos, pasaron muchas cosas y teníamos ganas de charlar un poco. Así que acá está Fran, mi amiga Fran Gomariz, ¿Qué tal? cineasta platense. Y Marce, sí, tráeme la agüita por favor, que después ya me empiezan a agarrar arcadas acá. Bien, gracias. La invitamos a Marce, que nos conocimos por Tinder. Que Tinder, yo voy a hacer una denuncia de Tinder, porque Tinder, igual está bueno, porque si no, no estaríamos acá con Marce. Yo le pongo 30 kilómetros y me pone gente de más lejos. ¿Qué quiere venderme? Pero bueno, lo logra y acá estamos con Marce, que ella es activista trans, antropóloga social, antropóloga darwiniana seguro, ¿no? Del primer Darwin, del No, 45. No, es antropóloga de las buenas, mentira, no se quedó en el siglo XIX, ya nos va a contar. Trabaja para LATFEM y esta semana, haciendo esas orientaciones temporespaciales que te dicen que no hay que hacer en YouTube, pero no me importa, estuvo en el Senado, pues estuvo votando la ley de cupo trans. Bueno, les paso la palabra, chicas, si quieren decir algo y arrancamos con el cuestionario. activista travesti, diría yo. No, no activista trans. Me Y podemos gusta. discutir Ya ese tipo de profundizaremos. cosas. Sí. Perfecto. Bueno, sí, yo por mi parte voy a tratar de, quizás un poco más desde afuera, de hacer preguntas y ver qué onda. Me parece muy bien. Bueno, chicas, yo quiero arrancar con una pregunta porque ya Marce nos trae ahí una corrección, no trans, sino travesti, y pensábamos hablar de transfeminismos, y bueno, acá estamos en YouTube, y no quiero subestimar a quien nos esté viendo, pero viste, acá hay mucha gente que es femenina, no feminista, y nosotros venimos a hablar de transfeminismos y hacer esas correcciones. A mí me gustaría que si podés contarnos o cómo entendés vos qué es para vos, antes de hablar de transfeminismo, qué es el feminismo y bueno, ¿por qué transfeminismos? Bueno, para mí primero, antes que hablar de feminismo, deberíamos empezar a acostumbrarnos a hacer el ejercicio reflexivo diario y cotidiano de hablar de feminismos con S, y eso que yo soy salteña y no me olvido de esa S, no me la como. Porque no tenemos un solo feminismo en el mundo, ¿no? Tampoco tenemos un solo feminismo en Argentina. Hay diferentes vertientes, diferentes variantes, diferentes convicciones puestas en juego dentro de los feminismos, y me parece que es importante hacer evidente esa cuestión. Bueno, porque estamos también ante un periodo y una era, ¿no? Una palabra que le encanta a los trolos hablar de la era. Bueno, estamos en una era del feminismo donde se ha multiplicado todo, ¿no? Es como la era popular de los feminismos. Y entonces tenemos de todo dentro de este complejo espacio que habitamos, mujeres, travestis, maricas, varones trans, transmasculinidades en general, personas no binarias, ¿no? Me parece que está bueno empezar a multiplicar más que a restringir, incluso discursivamente. Bueno, bien, ya ahí empezás a tirar algunas puntas para ir pensando el tema. Uh-huh. ¿Y el feminismo cómo lo definirías? Tienes que definirlo brevemente. Como la Perfecto. antropóloga salteña que sos, ¿qué dirías? Diría que los feminismos son un movimiento social y cultural complejo, lleno de contradicciones, pero que tiene como objetivo claro desobedecer un régimen sexual, heterosexual, cisexista y patriarcal, y llevar esa desobediencia al plano de lo político, convirtiendo nuestros cuerpos, nuestras experiencias en algo que atraviesa públicamente a la sociedad y que la transforma. Diría que es eso. A ver, porque te quiero preguntar algo, ya que estás diciendo todo esto. Qué bueno que es YouTube, porque estás tirando mucha densidad y está bueno porque pueden poner pausa y volver, ¿no? Ahora, pero respecto a lo que dijiste, yo pensaba lo siguiente. Ok, feminismos con S. Y es un movimiento heterogéneo, pero que desafía al patriarcado de alguna forma. Entonces uno podría decir, bueno, por ejemplo, el movimiento que es más TERF también sería feminismo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Podría haber un feminismo que no desafíe el patriarcado? Por ejemplo, Sí. este feminismo más liberal, más blanco, que por ahí se encuentran con las terfas a veces.
¿por qué pusimos liberal y blanco en un mismo renglón? Es medio complejo. Pero, y las TERFas, nos gusten o no, forman parte de lo que el feminismo ha sabido construir, ¿no? Digo, por eso es un movimiento con tensiones. Es un movimiento con sus rupturas al interior, que logra mantener una cohesión medianamente estable en su objetivo, pero que tiene estas diferencias y que están, bueno, muy enraizadas en la discusión de cuál es el sujeto o cuáles son los sujetos del feminismo o de los feminismos. Y me parece que es, sí, complejo, pero las TERFas, con todo lo que representan y lo desastrosas que son, bueno, forman parte de esto. No, pero por ahí las TERFas sí, o sea, y además yo recontra reivindico, ya estamos haciendo un poco de historia, pero el surgimiento en los 70 del feminismo radical, no era que le decían radical por ser trans excluyente, sino porque iban en contra del patriarcado y bastante del capitalismo, ¿no? Corregime si me equivoco. Sí. Pero yo digo, por ahí este feminismo más liberal, si se quiere. Yo te junto liberal y blanco, ahí también me gustaría saber por qué dijiste lo que dijiste. Yo te lo tomo como dos conceptos que convergen bastante. Pero, no sé, Gabriela Michetti, ¿podría ser feminista? A mí me preocupa más que los feminismos liberales blancos, aunque tienen mucho de eso, o no, son los feminismos institucionalizados, ¿no? Los feminismos gubernamentales, los feminismos partidarios. Me parece que tienen un problema grave, que es que intentan construir un espacio que represente a los feminismos al interior de estructuras que son profundamente jerárquicas, históricamente patriarcales, y que se alejan de esta idea que para mí es central y que hay que conservar permanentemente, que es la desobediencia, ¿no? No son feminismos desobedientes, sino todo lo contrario. Son feminismos que tienen un objetivo de obedecer. Vos me decís, Gabriela Michetti. Feminismo de ministerio sería. Feminismo de ministerio, feminismo de secretaría, de dirección del municipio, ¿no? Es un feminismo que está adherido, adosado a un plan programático de una forma de gobierno y que y que perdió las bases que tenía sobre el movimiento que le da origen, ¿no? Me parece que la crítica tiene que ir más hacia ahí que hacia si son liberales o no. De hecho, si fueran liberales no tendrían tanta confianza en el Estado. Claro, sí. Yo comparto lo que decís, o sea, el canal se llama Narcomaricas, si no lo compartiéramos sería un oxímoron, pero también pienso que igual medio creo que lo dijiste vos también ahí, porque al margen, paréntesis, Ministerio de Sororidad es una página de memes de Instagram, si no la conocen búsquenla, es muy buena, pero apela a todo esto, ¿no? Que decía Marce. Yo igual pienso que al Estado se le pueden pedir cosas y puede servir como un parche, porque hay que cambiar el sistema. Pero bueno, esos parches pueden ayudar a gente a salir o pueden ayudar a personas a estar un poco mejor. ¿Escucharon eso? Sí, ¿qué fue eso? Fue mi celular que buscó cosas en Google, ya nos están siguiendo, chicas, ¿eh? Así bien, que perfecto. ya saben todo lo que estamos haciendo. Ya Eli Gómez Alcorta ha entrado a la reunión. Eli, te queremos. Yo acá te estoy defendiendo un poquito. A ver, a mí me parece que si lo analizamos seriamente y somos profundamente críticas, que es lamentablemente la tarea que me ha tocado a mí, y yo quiero aclarar esto porque entiendo que hay muchas compañeras trans y travestis que tienen profunda convicción de que el ingreso de las travestis al Estado y el ingreso de nuestras identidades en las discusiones del gobierno es interesante y encierra una potencia política. Yo tengo la lamentable tarea, como decía Bourdieu, de ser a la vez aguafiestas y cómplice, ¿no? Un poco celebro, me alegro, entiendo las perspectivas que se plantean en muchos momentos, pero a la vez tengo la responsabilidad intelectual de ser crítica, de permanecer en el margen de la situación y decir, no sé si esto está bueno. Pero sí, es una contradicción compleja, pero yo me aferro como perro a hueso a la idea de desobediencia como una noción que tiene que orientar nuestros activismos y también nuestras formas de pensar y de producir teóricamente dentro
los espacios académicos, que es, por ejemplo, donde yo más activo, ¿no? Claro, yo rebanco, y esto que también Sara me habla de la feminista o a fiestas. Está re bueno, es re necesario ese lugar. Tiene que estar. El tema es si por ahí no podés dejar de estar en ese lugar. Pero, claro, yo comparto todo lo que decís. Para mí es como un doble juego. Con un amigo hablábamos de la doble militancia. Como que, bueno, la ley de cupos trans puede estar muy buena, pero no va a cambiar el sistema. Y eso hay que seguir diciéndolo. Y hay que seguir un cambio real de las estructuras. Si querés, me pongo medio marxista, no sé, pero... hay que hacer mierda todo y volver a hacerlo de nuevo. Pero bueno, hay ciertos cambios que pueden llegar a servir de algo. Para mí el problema es cuando se pierde el horizonte, como decías vos. Como pensar que todo va por un ministerio, ¿viste? Y ahí sí perdimos, para mí. Sí, ahora, ya que hablas... En un punto estás en una contradicción, y esto lo hablaba hoy con mi entrañable amiga Mabel Bellucci, que seguro va a escuchar esto después, que es cómo haces... se supone que estos nuevos activismos, estas nuevas militancias que se están gestando a la sombra del Estado, tienen esta confianza en que pueden tener un pie en la calle y otro pie dentro del ministerio, y que con un pie puesto en cada lugar pueden producir una política crítica o algún tipo de cambio desde las políticas públicas. ¿Cómo haces cuando esas patas se desbalancean, ¿no? Y sobre todo cuando se desbalancean ante ciertas crisis? Digo, vivimos en un país que tiene un 50% de su población hundida en la pobreza, y a la vez estamos como celebrando y conformándonos con poquita cosa, ¿no? Digo, también me parece que también es importante volver a anudar al feminismo a una militancia y a un compromiso social mucho más amplio, que trascienda el que, bueno, somos trans, conseguimos una ley de cupo. Y sí, ¿qué pasa con el de las millones de personas desocupadas, precarizadas y lo demás? Me parece que es importante empezar a hacerse esas preguntas, porque en definitiva el cupo se va a aprobar y va a funcionar dentro de la precarización laboral general que existe en este país. No va a funcionar en otra parte. Yo creo que esa militancia que vos estás criticando, que es la multicultural, es bastante blanca también. O sea, es como pero el problema es perderse ahí, porque digo, es lo que decís vos, la ley de cupo está bien. A ver, y ya que sacás el tema te pregunto, estuviste en el Congreso en la semana, ¿festejaste, no festejaste? ¿Qué pensás de la ley de cupo? Por supuesto que festejé, después fui a una fiesta con amigas, entre las que estaba Marlene, bailamos hasta la madrugada. Por supuesto que se festejó, se festeja, siempre se festeja. A las travestis nos encanta la celebración. Pero al día siguiente, cuando se te pasa la resaca, tenés que empezar a pensar con la cabeza más clara, bueno, qué es lo que significa esta ley, en qué lugar nos posiciona en relación al Estado y qué es lo que viene hacia adelante. Pero sí, la festejé, por supuesto. Bueno, claro, una de las preguntas que tenía anotada para hacerte era justamente sobre el tema esto de la ley de cupo trans, y medio que ya estamos diciendo que es un parche que puede servir para algunas cosas, pero no va a generar grandes cambios. Yo pensaba lo mismo con esto. Rami, no diría que es parche la palabra. Me parece que es una política que viene a constatar algo que las travestis ya conseguimos en la sociedad. ¿Me entendés? No es un parche, no es que el Estado nos va a dar un nuevo estatus frente a la sociedad, sino que el Estado está reconociendo un estatus que nosotras ya supimos conseguir después de años y años de activismo. Por alguna razón me suena una alarma ahora. Y es esto, ¿no? Digo, yo puedo ser una travesti antropóloga trabajando en una universidad pública, investigando dentro del sistema científico, porque definitivamente tipas como Loana, como Diana, como Karina Urbina, y tantas otras anteriores ya fueron cambiando la sociedad para nosotras. Entonces, esta ley de alguna manera sí llega con retraso, llega a reconocer un estatus que nosotras ya habíamos sabido conseguir, y de hecho también va a ser una herramienta para poder poner de forma efectiva algo que más o menos hemos venido consiguiendo en distintos lugares, ¿no? Digo, hay muchas compañeras que están trabajando dentro del Estado y que están trabajando como funcionarias, que están trabajando en distintas dependencias. Esta ley les va a dar una nueva herramienta y quizás le abra la puerta a algunas más, pero está un poco a destiempo de los tiempos de la sociedad. Y eso me parece que queda evidenciado en la abrumadora mayoría de votos que se consiguieron en ambas cámaras, ¿no? Digo, claro.
Son Sí, es verdad, no lo 207 vi. votos en diputados, 55 votos en senadores, es una amplia mayoría. Bueno, creo que es eso. Sí, a mí eso me sorprendió un poquito. Yo esperaba que haya más Más polémica, diputados ¿no? evangélicos, Sí. no sé, sí. Algo Digo, así que Pero es que en además Senado... sería una contradicción hasta para los propios conservadores, ¿no? Digo, el propio discurso conservador que insiste en cierta cultura del trabajo, sí. que tienen que dejar de pedir planes y tienen que laburar y comportarse como buenas ciudadanas y todo lo demás, digo, en definitiva, después se va a leer mal, después se va a leer como estoy diciendo que esta es una política conservadora, pero de alguna manera no contradice esos principios y esos discursos que los sectores conservadores tienen, ¿no? Que es el valor del trabajo, de la rutina, de la costumbre, de la cultura, del oficio, ¿no? Sería un absurdo que los sectores conservadores se opongan a esto porque no estamos pidiendo un derecho particular distinto, estamos pidiendo trabajo, nada más. La oposición yo creo que va a venir el día que empecemos a discutir una reparación histórica y patrimonial para las compañeras mayores de edad. Y de hecho los pocos proyectos que se presentaron en ese sentido fracasaron, ¿no? Porque pareciera que pagarle una pensión a una travesti que fue golpeada por la dictadura, que fue golpeada por la policía durante los 80 y los 90, que fue criminalizada, atacada por la misma sociedad, parece que pagarle una pensión y una reparación histórica a esa compañera es un problema, cuando en realidad es lo mínimo que podemos hacer como sociedad. Claro, sí. No digo, a mí me pasó mucho durante el trabajo parlamentario escuchar que se hablara de reparación, pero esta no es una ley reparatoria. Esta es una ley que establece un cupo laboral a futuro. Pero la reparación para las compañeras que tuvieron que ponerle el cuerpo al pasado, no está. Sí, habían querido hacer una vuelta algo así, ¿no? Y creo que Sergio Massa se había puesto, bueno, toda la derecha igual, pero se había puesto mucho, que no sé si fue hace como 10 años ya. Y que Sí, no empezaron a recuerdo. decir las pelotudeces esa de, te vas a hacer trans porque te van a dar un subsidio, ¿viste? Cosas así. Como se embarazan para tener un plan y todos esos Exacto. argumentos. Pero no sería un subsidio, ¿no? Digo, o sea, la sociedad tiene que entender que una reparación histórica y patrimonial para las compañeras mayores de edad es lo mismo que pagarle una reparación a una víctima de la dictadura, ¿no? A una víctima de ese proceso histórico de desaparición de personas y del terrorismo de Estado. Me parece que hay que poner a las víctimas en ese mismo plano, ¿no? Porque las compañeras que tienen hoy 40 y algo de años son sobrevivientes de un sistema tremendo y de las violencias más extremas que te puedan imaginar. Yo, Marce, te quería preguntar antes de seguir avanzando, ¿cuál es tu definición o la definición del les sujetes del transfeminismo, digamos? ¿Qué es lo que, el punto en común, si se puede trazar, entre las distintas identidades que pueden integrar el colectivo? Me vas a poner el brete súper complejo. Si es que hay, por ahí no hay, pero por ahí haya algo que unifica. A mí me parece que lo único que podríamos como poner ahí es la cuestión de, bueno, haber sido atravesadas por el patriarcado. Pero lo cierto es que en definitiva todas las personas estamos atravesadas por el patriarcado de una u otra forma, ¿no? Incluso los varones heterosexuales y cisexuales están atravesados por los mandatos patriarcales. Entonces me parece que es complejo, ¿no? Y los feminismos aún no se quieren dar ese debate de qué lugar tienen las masculinidades dentro del movimiento. Pero es un debate que nos tenemos que dar a futuro, ¿no? Es un debate que me parece que es interesante. Cuento esta anécdota personal como para ponerle un poco de picante al YouTube, pero una vuelta me pasó de salir con un pibe, con un chongo, que me dice, mirá, a mí me gustan las chicas trans. O sea, no me gustan los varones, a mí me gustan las mujeres trans. Y me pasó de que una vuelta mi ex mujer se enteró de eso y me trató de puto. Y yo puto no soy, me dice. Y me pasa de que no tengo un lugar dentro de los movimientos LGBT, porque puto no soy, pero tampoco tengo un lugar entre los heterosexuales, porque tampoco soy un heterosexual que entre dentro del promedio. ¿Existe una palabra para definir esa identidad, esa orientación?
Y bueno, en inclusiva. castellano no. En castellano no. En inglés hay 2 palabras para hablar de esto, que yo vengo como indagando mucho en esto. Hay una definición que es trans lovers, que son hombres que se enamoran, que son capaces de generar una relación sentimental, romántica con una mujer trans. Y después está la palabra tranny chaser, que es solamente para definir a los hombres que buscan sexualmente a una mujer trans más bien por morbo que por una relación romántica. Chaser es como seguidor, ¿no? Como... Claro, sí, como que persigue, sí, que busca. Bueno, la cuestión es que igual esa diferenciación es tremenda, porque hasta qué punto un chongo busca solo por morbo y hasta qué punto busca por atracción romántica y cómo le pones un límite y una definición a eso, ¿no? También me parece que hay un montón de prejuicio impregnado en eso. Y en castellano nada, ni siquiera tenemos una palabra, chongo. Claro. Más, ¿no? Sí. Y no hay todavía un chongo, un movimiento chongo dentro de la LGBT, ¿no? Claro. ¿Y yo escuché a gente más joven decir algo igual al respecto, como me gustan las feminidades o las masculinidades. Y entonces haciendo referencia a me gustan las feminidades, pueden ser mujeres cis o mujeres trans, ¿no? Pero sí es verdad que no hay una palabra que... Claro. ¿Cómo sería? Yo te quiero preguntar algo. No solo no hay una palabra, no hay tampoco una intención de problematizarlo. Digo, en algún momento hay una chica, ahora me voy a acordar el nombre, pero que escribe una nota muy interesante, está en inglés, y donde ella dice que incluso las propias feministas no se plantean un escenario en donde sus parejas cisexuales, heterosexuales, decidan estar con una travesti, ¿no? Ni siquiera las propias feministas se imaginan a sus hijos saliendo con una traba, a sus maridos dejándolas por una traba, ¿no? Salir con una traba pareciera una cosa sumamente abyecta, incluso para las feministas. Sí, no me llama la atención lo y que las feministas claro, incluyentes, no te estoy hablando de una TERF. O sea, incluso la feminista más incluyente no se imagina un escenario en donde eso pase. Claro. Creo que nos pasó a todas igual, o sea, chocarse con eso, que decís, bueno, sí, una persona súper progre, reabierta, y después pasan estas cosas que estás señalando vos, ¿no? Uh-huh. Yo te quiero hacer una pregunta, pero podés no responderla y seguir tomando tu daiquiri. Porque es un poco amarillista, pero digo, o es un poco para terapia, pero en esa escena que vos relatás, ¿qué te cayó peor? Digo, ¿lo que te dijo el chico te hizo ruido o te hizo más ruido lo que te dijo tu pareja de ese momento? No, al contrario, me movilizó muchísimo esa anécdota. Me moviliza constantemente a pensar, porque después pensaba, claro, este pibe claramente no es homosexual, porque no es, o sea, él no se define así, pero tampoco es un heterosexual. Entonces no puede ir a juntarse con sus amigos con los que juega el rugby y decirles, sí, estuve con una travesti el fin de semana, porque lo van a matar. Y tampoco puede ir a una marcha del orgullo y gritar con banderita en mano, yo también estuve con una traba. Digo, es muy complejo el lugar en donde dejamos a las masculinidades. Igual, digo, esto como horizonte muy a futuro que los feminismos nos vamos a tener que dar, que es pensar qué lugar tienen las masculinidades dentro del movimiento, ¿no? Incluso todavía es difícil para las trans masculinidades imaginarse y pensarse dentro del feminismo. Sí, me imagino que también debe ser un ambiente que puede llegar a ser hostil muchas veces para una persona trans masculina, ¿no? Uh-huh. Ay, veo que me pone un cartel allá, pero no tengo los anteojos, no sé cuánto tiempo nos queda. Dice 9 minutos. Bueno, estamos tranqui. Sí. Vos sabés que, bueno, cuento una anécdota yo también, porque a mí desde el campo de lo puto, digamos, me pasa algo similar. Hace unos años, sobre todo, ahora yo lo pienso distinto, pero me pasó hace unos años de que un chico que era gay empezó a salir con una chica trans. Entonces yo decía que en un ambiente lleno de homosexuales, yo dije que ese chico estaba comportándose, o sea, como que eso era ser heterosexual. Decía, hoy lo complejizaría de otra forma, pero hace 5 o 6 años decía eso. Y me sorprendió, pero después lo entendí, la homofobia de todos los putos que estaban cerca, diciéndome, no es heterosexual. Porque claro, no, para mí era homofobia porque como que yo a esa persona le estaba dando un estatuto superior, diciendo que era heterosexual, que no lo estaba haciendo, pero creo que la reacción fue ante eso, ¿no? Como no, si es una chica trans entonces sigue siendo gay, ¿viste? Como, y al final termina siendo re terfa.
Porque todo se dirime, la biología es destino, entonces, ¿qué quedamos? Y es que es muy complejo, la categoría homo hetero ya engendra ese binarismo que es muy difícil y que tenemos que romper. Bueno, hay mucha tarea por hacer. Pará, y hablando de eso, y pedirle cosas al Estado, ¿qué pensás de sacar de los DNI el género? ¿Tenemos 7 minutos para hablar de eso? Bien. ¿Qué pienso? Pienso que no debería ser. Digo, en un mundo ideal, y como persona queer que me considero, la abolición del género parece un gran proyecto. Pero desde otro lugar, cuando lo pensás mejor, el género representa cosas para las personas. Digo, para mí ser travesti significa algo, por eso te corregí al principio de la conversación. Como para vos ser puto significará algo, y para cada uno de nosotros nuestro género, nuestra orientación y nuestra sexualidad ocupa un lugar. Y que eso no esté expresado en un documento, no sé si cambia mucho la ecuación, porque definitivamente no cambian nuestras vivencias, pero sí pone en contradicción otras cuestiones. Digo, los feminismos han hecho una tarea muy importante para conquistar derechos para las mujeres. ¿Qué pasarían con esos derechos para las mujeres si elimináramos el género del documento? ¿De qué pasarían con determinados derechos que hemos conquistado dentro de una categoría sexogenérica si las eliminaran? ¿Qué pasaría con las leyes de violencia de género, por ejemplo, si elimináramos la categoría género de los registros estatales? Es complejo, es complejo. Lo que sí tiene que pasar, definitivamente tiene que pasar, es que el RENAPER cumpla con la ley de identidad de género. Porque la ley de identidad de género es perfecta, incluso en ese punto. Porque la ley de identidad de género nunca plantea que las personas tienen que optar entre masculino y femenino. Lo que la ley de identidad de género dice es que cada persona puede y debe ser inscrita, registrada y tratada de acuerdo a su género autopercibido. Y si mi género autopercibido es el que fuera, ¿no?, tiene que estar registrado y tiene que ser respetado de esa manera. Es un desafío técnico para el RENAPER, pero de verdad que es un desafío mínimo, ¿no? Me parece que no puede ser tan complicado hacer esas modificaciones. La resistencia, evidentemente, no tiene que ver con los aspectos técnicos ni con las burocracias estatales, sino básicamente con una cuestión ideológica. Claro, bueno, sí, como que todavía falta de construir un montón de cosas que las damos como obvias por ahí acá, pero es contra el discurso que hay que ir, ¿no? Que todavía está ahí muy, muy fuerte. Por ejemplo, con esto de la ley, una cosa de la ley de cupo trans. Vos decís, bueno, sí, es re obvio, votó todo el mundo, menos un cordobés, a favor, pero después acá en YouTube se ve mucho en el ordenador cómo la gente se saca mucho con estos temas. Y te dicen cosas como que va a entrar gente que, no sé, yo escuché a un youtuber que tiene 200.000 seguidores diciendo, a partir de esto te va a operar un cirujano porque es trans, y solo porque es trans y no estudió medicina, ¿viste? Como cosas así. No, es tiene un montón de poder. Claro, bueno, sí. Bueno, pero eso es un absurdo, porque por ejemplo, el cupo laboral trans no aplica para casos como por ejemplo los concursos docentes. Los cargos docentes van a seguir siendo cargos concursados, con las reglamentaciones que las universidades tienen, y ahí no hay tutía, no hay manera de cambiar eso. Digo, si yo el día de mañana quiero ser titular en una cátedra, no me la van a dar por ser trans, incluso aunque la cátedra fuera sobre estudios trans, ¿no? Me la van a dar si yo demuestro tener la capacidad suficiente para estar al frente de una cátedra. Y me parece que lo mismo pasa con los cargos jerárquicos tales, de verdad. Yo creo que lo que va a pasar es que la mayoría de las travestis vamos a estar empleadas dentro del Estado para limpiar el piso, para hacer, no sé, las tareas menores. No creo que nuestro lugar, o el lugar al que seamos llamadas, sea un lugar de alta jerarquía. Me parece que parte de la ley exige que sean puestos que no pidan antecedentes, ¿no? O muy pocos, por lo que tengo entendido. Lo que la ley establece es que... Estamos con tiempo, sí. Lo que la ley establece es que los antecedentes contravencionales y los antecedentes penales no tienen que ser determinantes en la selección del personal, a menos que el cargo lo requiera. Igual esto fue bastante discutido en el trabajo en comisiones, porque lo cierto es que para determinados cargos dentro del Estado necesitas tener
un prontuario limpio de antecedentes, entonces queda un poco sujeto a esta cuestión, ¿no? Como de si el cargo no exige algún tipo de cuestión en particular, las personas trans no deben ser criminalizadas o revictimizadas por tener algún antecedente. Y algo muy interesante que se dijo también en el trabajo en comisiones fue, bueno, en definitiva nuestro sistema penal, si bien tiene el castigo como objetivo, como todo sistema penal, también tiene una vocación de reinserción de las personas que cometen un crimen. Entonces ese tiene que ser el criterio que impere y que prime en la aplicación del cupo, ¿no? No es hacer ese castigo infinito, sino que las personas, aún teniendo un antecedente, puedan ser reinsertadas en el sistema. Yo quiero decir algo para cerrar, pero no puedo evitar hacer un paréntesis. No soy abogado penalista, pero para mí el pedir antecedentes me parece absurdo, hablando de cosas que no tienen lógica. Digo, es una idea re esencialista, o sea, no importa qué hice, si ya lo hice y ya me penaron, claro, y ya salí, ¿qué te importa qué antecedente de claro. qué? Se supone si funcionara el sistema penitenciario, es eso, digo, se supone ya cumpliste, ya está, tiene que borrarte la causa. Claro. Sí. Bueno, a ver, Marce, para cerrar, a ver si llegamos a cerrar con este solo Zoom. ¿Por qué entonces transfeminismos y no solo feminismos? ¿Por qué esta nueva vuelta de tuerca, que tampoco es tan nueva, ¿no? Pero bueno, contanos vos. ¿Por qué transfeminismo? Yo desde ya vamos a tener que hacer otro Zoom. Okay. ¿Por qué transfeminismo? A mí la categoría transfeminismo me parece problemática. Entiendo que los feminismos la han adoptado porque parece ser útil, pero para mí tiene un problema de base, que es que el concepto habla de una añadidura, ¿no? Como de teníamos los feminismos y ahora le vamos a poner el transfeminismo, o sea, vamos a incluir a las personas trans. Tiene de base esta idea de que vamos a incluir, o sea, que las vamos a dejar venir y pasar a nuestro movimiento, de que siguen siendo un movimiento con dos características, una trans y otra femenina, y me parece que eso sigue replicando este modelo de que existe una biología que te habilita y después una construcción social que te permite hacer una entrada. Me parece que definitivamente la categoría transfeminismo tiene muchos inconvenientes, pero la idea básicamente es que el transfeminismo no es otra cosa que un feminismo ampliado, ¿no? Un feminismo que permite y problematiza la cuestión de las identidades trans, que se corre un poco de ese eje cisexista que tradicionalmente tuvo. A mí, en definitiva, lo que me parece interesante de esta cuestión de los transfeminismos es que los feminismos empiezan a mostrar una apertura a otros sujetos, ¿no? Dentro del espacio, pero me parece que es una discusión que no se agota para nada. Tampoco es una discusión necesariamente nueva, ¿no? Digo, en particular, yo me defino a mí misma como activista travesti, como investigadora feminista queer, porque considero que el feminismo queer o el movimiento queer tiene mucho que aportar y es muy interesante, tiene una potencia enorme en esta cuestión de cómo construimos un movimiento que no esté tan atado a la categoría mujer y que pueda denunciar como sujeto de opresión al patriarcado, pero a todo lo que viene con él, ¿no? Me parece que es interesante. Y te lo planteaba lo de las feministas liberales blancas, porque muchas veces se acusa al feminismo queer de ser un feminismo liberal, y lo cierto es que un poco lo es, pero lo que tiene de liberal no está bien comprendido, me parece, ¿no? Me parece que hay que rescatar de alguna manera que los feminismos liberales, ¿no? Si se quiere, tienen una desconfianza del Estado, tienen una desconfianza de ciertas ideas medio programáticas del capitalismo y de la modernidad, y las critican, está bueno eso, y después tienen otras contradicciones que también tienen que ver con la clase y todo lo demás. Pero me parece que necesitamos darnos una discusión. Yo preferiría tener un feminismo queer a tener un transfeminismo, pero bueno, yo no soy la que le pone nombres a los movimientos y hoy por hoy hablar de transfeminismo nos parece que es lo más, pero para mí sigue siendo eso, ¿no? Eso sí es un parche, sí es una añadidura,
Y lo cierto es que también te topás con contradicciones enormes como movimientos que se llaman a sí mismos transfeministas y no tienen personas trans dentro de su composición, ¿no? Y eso es problemático. Claro, yo pensaba, ¿no?, con esta distinción que haces entre transfeminismos y feminismo queer, que, claro, la idea esta del transfeminismo es como siempre seguir agregando etiquetas, ¿no? Viste que están las banderas del orgullo y hay como 20 banderas y van poniendo más y más y más y más y más. O directamente decir, es todo una creación sociohistórica, si queremos no existe nada. Digamos que un poco lo que propone la teoría queer, ¿no? Como no es que haya distintas etiquetas, sino que todo podrían haber 1000 etiquetas o podrían haber 5000, y no es cuestión de ver, bueno, cuántas hay realmente hasta terminar de encontrar todas las categorías posibles y seguir sumándole. Perdón que fui al polimodal. Prefijos sí. Al nombre. Prefijos, ¿no? Sí. A mí una cuestión que me parece re interesante, que lo puse en mi última nota en LatFem, que si quieren pueden dejar el link acá. ¿Qué es LatFem? ¿Qué es LatFem, Marce? LatFem es una organización no gubernamental, es un colectivo de periodistas feministas, somos comunicadoras sociales, trabajadoras de prensa, feministas, nos reivindicamos dentro de esa categoría, y es un proyecto que surge prácticamente de la mano del Ni Una Menos, de esa corriente que estuvo muy impulsada por periodistas feministas. Y bueno, somos una página web, un periódico digital que cubre eventos y atiende la realidad desde una perspectiva feminista, transfeminista si quieren. Es eso, básicamente es eso la FEM. Y para mí es una tribu. No, para mí es una tribu. Las compañeras del ARTEM, con todas las diferencias que podemos tener en términos políticos, con todos los acuerdos, que sin duda son muchos más, son una tribu. Digo, yo pude estar dentro de diputados y dentro de senadores porque las compañeras, en el momento en el que hubo que decidir quién iba, no lo dudaron, simplemente dijeron tiene que ir Marce, ¿no? Es como, ¿quién más? ¿No? Me parece que eso está bueno. ¿Y qué escribiste en LatFem que nos ibas a contar? Que te interrumpí bien, ahí, sí. te pediste perder el hilo. Sí, perdón, es que ya el trago está... ¿Qué estás tomando? Contanos. Estoy acá tomando un Campari. Ok. Campari. Tranqui, un bermucito de señora un sábado a la tarde. ¿Qué escribí en LatFem? Bueno, una de las cuestiones que a mí me parece como más problemáticas, o una de las cosas problemáticas que me parece que tiene la ley de cupo laboral trans, es que en su redacción habla de personas travestis, transgéneros y transexuales. Y esto me provoca un montón de contradicción, ¿no? Porque tenemos una ley de identidad de género que adrede evita nombrar identidades en categorías, y esto es muy interesante, y les recomiendo el libro de Josefina Fernández sobre la Berkins, se llama La Berkins, una convergente de frontera, en donde Loana dice explícitamente, ¿no?, que el Frente por la Identidad de Género se propuso que la ley no contuviera identidades en específico, porque la idea era que no delimitar las experiencias que las personas hacen respecto a su sexualidad en una ley, porque digamos que una ley, a pesar de todas las críticas que le hacemos, tiene la capacidad, tiene este efecto mágico de crear realidad. Entonces, si de pronto vos decís que la ley de cupo laboral trans es para travestis, transgéneros y transexuales, ¿qué pasa con las personas no binarias? ¿Qué pasa con las personas queer? ¿Con las personas que no se identifican dentro de ninguna de estas categorías? ¿Son sujetos de la ley o no son sujetos de la ley? ¿Hasta qué punto la ley produce sujetos también, ¿no? Porque digo, de alguna manera vos decís, bueno, para encuadrar dentro de esta ley voy a producirme como ese sujeto. Y es problemático, para mí ese es un problema, que una ley de identidad de género del 2012 no menciona identidades y esta ley menciona identidades. Bueno, también nos habla un poco de cuál es el sentido de esta ley, ¿no? Que es producir sujetos, trabajadores, dentro de las pautas de los cánones del Estado, y el Estado siempre ha tenido vocación de recorte, de fraccionamiento, de división, y una vocación de registro de la población, ¿no? Entonces es complejo esta situación. Me parece que hay que atenderla. Y me parece que tiene un poco que ver, y lo traigo a colación, así lo atamos con la otra cuestión que estábamos hablando sobre los DNIs, ¿no? También me parece que igual también como movimiento tenemos la posibilidad de hacer este juego, que a mí me parece fantástico de Loana, que ella siempre decía, yo el documento lo necesito para hacer cosas
que la gente hace con documentos, ¿no? Digo, yo necesito el documento para poder comprar un celular, sacar una línea telefónica y que la chabona del personal no me llame diciéndome hola Mario, y me llame y me diga mi nombre, ¿no? Yo necesito el documento para cumplir con esas formalidades. Después en mi vida cotidiana, yo hago con mi identidad lo que quiero, la juego y la disfruto como quiero. Me parece que también ahí está la cuestión, ¿no? Tenemos en un punto que aceptar que el Estado nunca va a dar una respuesta completa y acabada, porque no es su vocación, tampoco es su función, no corresponde, a toda la diversidad de identidades, que cada vez es más compleja, como vos decías, cada vez tenemos más banderas, ¿no? A género, cisgénero, transgénero, bigénero, demi, no sé qué, digo, a mí misma, que lo estudio, se me vuelve complejo entenderlo. Imagínate para la señora que tiene el registro civil, no entiende nada. Entonces me parece que en un punto tenemos que aceptar que los documentos del Estado van a reflejar un estado de las cosas que para nada tiene que ver y que tampoco tiene que constreñir nuestra experiencia de la sexualidad en el día a día. Y ahí creo que está la radicalidad de los queer, ¿no? De que no habitás un género cuando lo necesitas, lo abandonás cuando lo necesitas, es fluido, es dinámico, es desobediente. Es hermoso. Después uno lo lee, ¿viste? Y le cuesta llevar eso a la práctica, de construir su propio deseo, ¿no? Por más que se lea todo Butler y después se lea todo Preciado y etcétera. Pero sí, sería hermoso el paraíso narcoqueer. Me imagino yo eso que estás diciendo, ¿no? Me encanta. Pero bueno, las travestis tenemos mucho de eso, ¿no? Yo creo que también por eso me encanta la categoría travesti, porque me parece que encierra toda esa tradición. Y de hecho, bueno, ya que estamos en plan de chilear, voy a estar escribiendo en Página 2, en el suplemento Soy, durante los próximos meses, cada 15 días, una serie de columnas que mi pretensión al menos es como rescatar esta cultura traba, ¿no? Esta cultura traba que un poco han escrito algunas y un poco se nos escapa de las manos, que tienen que ver con la picardía, con la desobediencia, con el juego, con los roles, con el trasvestirse, con el correrse de los lugares. Digo, las travestis lo vemos, ¿no? Tenemos chongos que se comportan de una manera con nosotras en lo público y después en lo privado te piden cada cosa que sonrojarías, digamos. Y es divertido, ¿no? Porque sos la travesti, la mujer en un contexto y después sos otra cosa en la cama y es parte de ese juego fantástico de lo travesti, que es súper queer, que tiene toda esa potencia. A mí me parece súper interesante. Y acá para que los oyentes sepan, sí. Porque vos estás haciendo esta distinción entre trans, travesti, que creo que es muy de acá, ¿no? Muy desde el sur, eso, ¿o no? Bueno, pero sí. Contanos, ¿por qué haces esta distinción? Ya dijiste bien por qué decís lo de travesti, por qué no trans, podríamos pensar, ¿no? Mira, lo que sucede, para mí, a ver, yo acá voy a adherir a un autor del norte global, Jay Prosser, que me parece que hace una crítica súper interesante a esta cuestión. ¿Ves? A la vez que yo me reivindico queer, puedo leer a Jay Prosser, que es un tipo que critica lo queer. Porque él dice, bueno, la perspectiva queer sobre los feminismos ha venido como a desanudar ciertas cosas y ha construido esta categoría trans como concepto paraguas, ¿no? Como un concepto donde está englobado toda la experiencia que escapa de los cis. Pero lo cierto es que al construir esta categoría borrás límites que había a su interior y que me parece que son importantes recuperar. Por ejemplo, las activistas transexuales de los años 90, Karina Urbina, Mariela Muñoz, Alejandra Costa, Janina Moreno, eran activistas que podían sentarse en la mesa de Mirta Legrand y decirte que vivían en un cuerpo equivocado y que ellas querían ser mujer. Mariela Muñoz adoptó como 20 y pico de pibes. Y esa experiencia, ¿no? Completamente encarnada de una feminidad que responde a un parámetro y un estereotipo y todo lo que vos quieras, es una experiencia recontra válida, pero que tiene un nombre. Eran transexuales. Y por más que ese nombre nos resulte incómodo, porque hace referencia a un diagnóstico clínico, la experiencia transexual
es una experiencia que no podemos perder, porque hay personas que la viven, que la habitan y que les resulta una categoría válida. Y hay personas para las cuales esa categoría no tiene demasiado sentido, porque yo no siento que haya nacido en un cuerpo equivocado, porque a mí no me mueve nada tener un hijo, un hija, a mí no me hace mella eso, no me mueve el amperímetro, y por eso me reivindico travesti, porque mi trayectoria, mi narrativa, mi experiencia va por otro lado. Pero me parece que a veces ese gran título de lo trans hace un borramiento de las diferencias que hay al interior, que está bueno recuperar, no porque esté bueno hacer diferencias, sino porque justamente en la diferencia es donde está nuestro valor crítico. Capaz que esas activistas que nombraste en los 90 hasta ni lo pensaban, no sé, vos por ahí lo sabés, tal vez lo hacían como el juego político, ¿no? De ir a la mesa de Mirta y decir, quiero ser madre, me siento mujer, ¿no? Por ahí tenían... Sin dudas que sí, ¿no? Como muchas otras experiencias a lo largo de la historia, en donde ese diagnóstico clínico que nos resulta incómodo, inútil y nos molesta, termina siendo de alguna manera la puerta de entrada a nuestra ciudadanía. Porque Mariela Muñoz en el año 96 fue la primera transexual en obtener un cambio de DNI. Y no solamente un cambio de DNI, sino sentarse en la mesa de Mirta Legrand, y que Mirta Legrand le diga, te reconocemos oficialmente como señora, y le haga entrega de su DNI. O sea, está bien. Estrategia política pensada o no, lo cierto es que la experiencia transexual tiene una politicidad muy particular que no podemos dejarla de lado. Y Carina Urbina, a quien yo reivindico enormemente, porque además amo y quiero con mi corazón, ha sido la primera activista transexual y la primera que ha corrido estos límites entre los géneros en Argentina en el año 82, haciendo una presentación en plena dictadura ante el Poder Judicial para que se le reconozcan sus derechos. Y después ha pasado todos los años 90 encadenada a la puerta del Congreso, y nos olvidamos de eso, porque de alguna manera ha quedado, ¿no?, como en los anales de la historia, la experiencia travesti de Loana, de Diana, de Marlene, pero ha habido un antes que eso, y ese antes, aunque no nos guste, son las transexuales, y su discurso patologizante, que estereotipaba la feminidad y lo que vos quieras, pero que igual hicieron un montón de cambios. Claro, y no hubiese pasado lo que pasó después sin eso antes, ¿no? Seguramente sí. Igual. Bueno, chiques, chicas, ¿qué piensan si vamos cortando? Porque acá el método de YouTube, viste, nos apura. Pero yo te quería preguntar algo, Marce. Ahora te puedo leer cada 15 días en el suplemento Soy de página 12. Y si quiero, Sí, tipo, instruirme aún más contigo, ¿tendré la posibilidad? ¿Me invitás? sí. Ya dicté durante el mes de abril un curso dentro de la plataforma de capacitaciones que tenemos en la ACFEM, que era Introducción a la Teoría Trans Travesti Latinoamericana, que va a tener una segunda instancia ahora a partir del mes de agosto. Vamos a armar una segunda cohorte de ese curso, y estoy preparando otro curso también para dictar dentro de esta plataforma, que va a ser sobre las desobediencias marginales de la sexualidad. Y la idea es cómo abordar, recuperar este concepto de desobediencia que es tan interesante, y abordar todas estas experiencias desobedientes de la sexualidad que han ocurrido un poco en los márgenes de lo que es la ciudad y las grandes urbes, ¿no? Recuperar experiencias que han quedado un poco solapadas dentro de la historia. Yo les aconsejo que vayan porque acá en el sur, chicas, a los transfeministas no les paga Gucci, entonces bueno, está bueno que podamos apoyar las causas. Y vos hablabas hoy de la dimensión de clase como una contradicción, me acordaba del Paul, igual lo banco. ¿Por qué se enojan con Paul? Era obvio que Paul iba a hacer una publicidad de Gucci más. Claro, nació en España y estudió en Princeton, o sea, ¿qué esperaban? Y Gucci tiene ropa re linda, ojalá pudiese tener ropa de Gucci yo. Y él es un bebo, o sea, ¿qué esperaban de Paul? Sí, no, a veces se le pide peras al olmo, como me dice mi psicóloga de mis padres, ¿no? Tiene razón. Y tiene razón con Preciado también. Bueno, chiques, me encantó. Si se copan, Marce, podríamos hablar 3 horas más. Así que si quieren que le preguntemos más cosas a Marce, comenten, pongan like, compartan y hacemos otro, cuando quieran. Te voy a pasar el link donde están reunidos todos mis trabajos, porque me he tomado ese laburo de reunir todo lo que he escrito en los últimos años,
así también lo pones acá y la gente puede entrar y leer las cosas que escribo que oscilan entre la celebración y ser aguafiestas, ¿no? Pero ahí están escritas. Bueno, banco ese Buenísimo. interjuego, porque si no lo puedes hacer, terminás prendida a fuego si solo sos la aguafiestas. Claro. Y bueno, si sos todo de Holgorio, también terminás prendido a fuego, tal vez de otra forma, pero también durarías poco. Así que nada, y invitarnos a la próxima, al próximo Holgorio ¿cómo es? Transfeminista, no, ¿cómo es que dijiste? Feminista queer. Acá me hace seña mi productora, ¿qué pasa? ¿Se nos corta? Tenemos pocos minutos. Bueno, chicas, Bueno, si quieren agregar algo. a mí me encantó, o sea, me resultó súper interesante y me había planteado preguntas que no las hice porque se salió de lo que esperaba en cierto punto algunas cuestiones de la charla, así que mejor todavía. Yo voy a pedir perdón porque a veces me pongo pesada, densa teóricamente, y un poco irreverente y calentona y renegona, pero bueno, celebro mucho lo que le pasa a nuestra Argentina, ¿no? Voy a contar esto también como anécdota personal, pero me pasó cuando se aprobó la ley de aborto, que la compartí un estado en Instagram y un amigo mío que vive en Barcelona me escribe y me dice, no puedo creer, de verdad, no puedo creer que Argentina haya establecido una ley de aborto que habla de mujeres y personas con capacidad de gestar. Y eso Claro. que para nosotras incluso fue objeto de crítica, ¿no? Porque muchas transmasculinidades se alejaron de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, enojados porque sentían que no estaban representados en esa ley, pero la ley de aborto de Argentina es de avanzada, es casi mejor que la mayoría de las leyes de aborto porque le está otorgando derechos no solamente a las mujeres, le está otorgando derechos a todo cuerpo con capacidad de gestar y eso es un montón. Entonces, también me parece que a veces vivimos en Argentina y criticamos muchas cosas, pero tenemos un estado de discusiones y de activismos y de producción académica y de marcos normativos que son maravillosos, que de verdad... ¿Sabes por qué es eso, no? ¿Sabes por qué? Porque bajamos de los barcos. Porque Alberta derribó el patriarcado. También. Claro, derribamos el patriarcado y vinimos de los barcos desde Europa, obvio. Claro, sí, Iba a ser claro, desde sí. África. Lo primero que hizo Alberta Fernández fue bajar de un barco y después derrumbó el patriarcado. Terminó con el Y patriarcado. así estamos, chicas, celebremos. Así está. Bueno, sábado a la noche, fiesta, celebración y holgorio. Así que les deseo lo mejor y que sea así este sábado.